Buenos días a todos. 35 años es mucho tiempo. Eso significa que estudié hace mucho tiempo en el INALDE. Quiero darles las gracias a Alejandro, al equipo, a las personas que me hacen esta amable invitación. Me hace muy feliz porque el INALDE para mí estuvo en un momento de mi vida que era contundente, un momento donde yo necesitaba eh, ampliar mi capacidad para poder trabajar y el INALDE se convirtió además en una de las herramientas para mí más importantes de liderazgo en un momento y como decimos, siempre lo tenemos que aplicar y en mi vida profesional, en mi vida laboral, pues el INALDE ha hecho unas contribuciones enormes. Les voy a hablar un poco de lo que es el liderazgo transformador, porque esto ha sido un recorrido de más o menos unos 19 años. Este año mi hijo Juan Felipe cumple 20 años de haber fallecido. El tema se remonta en una historia de amor de un niño con una mamá. Juanfe, a la edad de año y medio, se cae de un 8º piso en Cartagena y tenía año y medio, año y 4 meses y 14 días, y estábamos terminando de empacar el apartamento para devolvernos a Bogotá. Yo estuve casada con un cartagenero, 19 años, y vivimos allá en Cartagena. Para mí, y es muy importante que entendamos esto, porque lejos de haber lanzado una fundación muy exitosa que ha tenido resultados contundentes, tenemos el caso del INALDE, el caso de la Fundación Juanfe en el INALDE. El tema se me remonta mucho más atrás porque, y voy a ser muy franca, y quienes me conocen saben que no tengo pelos en la lengua, pero realmente a veces no necesitamos ni más economistas, ni más abogados, ni más ingenieros. Lo que necesitamos es gente mucho más compasiva, gente con más determinación para apostarle a una sociedad más justa. Todo eso se me remonta desde niña. Yo vengo de una familia de un empresario caldense de Pensilvania Caldas, el quinto de 17 hijos, y mi padre ha sido siempre un gran mentor, un gran amigo, y él fue el que realmente me mostró la importancia y la relevancia que tienen los pobres en la vida y lo que tenemos que hacer como sociedad para sacar adelante cualquier proyecto que emprendamos, pero teniendo siempre en cuenta los pobres. Y así fui criada. Yo me caso después es más, yo me caso en el INALDE, imagínense, yo estaba en la mitad del INALDE cuando yo me caso. Y después de casarme, al tiempo tuve un bebé y nos tuvimos que ir a vivir a Cartagena. Ustedes saben que Cartagena es la ciudad que más esconde las realidades más crudas de este país. Viví allá casi 3 años y fue tiempo suficiente para darme cuenta de la terrible inequidad social que no solo vive Cartagena, sino Cartagena se convierte como en el epicentro de mayor pobreza. Y les cuento, Cartagena, en la década de los 90, Cartagena duplica sus habitantes, pasa de 500.000 habitantes a 1 millón. Cartagena se convierte en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados por el conflicto armado. Y empezó a colapsar absolutamente todo. Empezó a colapsar la educación, empezó a colapsar la salud. Cartagena se convierte además en la primera ciudad de más alto índice de mortalidad infantil, de la tercera en América Latina. El 75% de la población está bajo los niveles de pobreza. Y hoy tengo que decirles tristemente que hoy la población económicamente activa, el 85%, solamente gana menos de 2 salarios mínimos. Una ciudad realmente atrapada en la corrupción, sumida en la miseria y en la pobreza, y todo eso lo tuve que ver. Y lo tuve que ver y lo viví por una decisión propia. Y la decisión principalmente involucraba
a las mujeres y a los niños porque son la población más afectada. Cuando viví allá, quedé embarazada de mi segundo hijo, de Juanfe, y apenas nace Juanfe me involucro en un hospital público. Yo estaba trabajando en ese entonces para una firma de abogados, perdón, para una firma de un trust, y lo representaba en Colombia, pero también era socio de ellos. Y Cartagena, y una persona como Catalina Escobar, pues que yo, pues la verdad, he trabajado mucho toda mi vida. El trabajar, tener un par de hijos, criar a mis hijos, tener un hogar y sacar tiempo para trabajar para la humanidad, pues también era importante. Y eso fue lo que yo hice. En este hospital público duré más o menos un año yendo todos los martes y todos los jueves, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, mientras mis hijos cogían la siesta. Sinceramente yo lo he visto todo. He visto el alma de las personas, he visto la miseria y he visto también la muerte. Y cuando tú vives eso y tú le das permiso a la vida para ver y sentir y tener todo esto, pues realmente esas son las decisiones que tú tomas y la realidad se te pone cruda, cruda delante de ti. Me tocó ver de todo. Me tocó atender un parto una vez, un expulsivo que llaman los médicos, a 2, 3 cuadras de la clínica, que era donde yo parqueaba el carro. Me tocó ver niños, bebés recién nacidos, de madres drogadictas. Me tocó ver de todo, pero yo siempre muy inquieta, aprendiendo y queriendo entender por qué pasaban las cosas. Eso para mí fue una escuela increíble, fue una escuela además donde los médicos se convirtieron en mis grandes amigos, mis mentores. Y bueno, y se llega el tiempo de devolvernos para Bogotá. Y claro, vienen las 2 experiencias más duras que viví. Me voy a despedir del hospital y yo pues veo como un bebé que además estaba conmigo de 13 días de nacido, una semana de nacido, fallece porque su madre adolescente de 14 años no tiene 60,000 pesos para salvarle su vida. Que uno tiene ese dinero, si me hago entender, lo tenía en el bolsillo, lo tenía en la billetera, en una tarjeta de crédito, no importa, pero el valor de la vida se reduce a 60,000 pesos, que es lo que a mí me parecía terrible. A los 4 o 5 días de este suceso, pues cae Juan Felipe del 8º piso y esto fueron razones suficientes para decir, aquí hay un llamado y tengo que escuchar mi voz interior, aquí hay un llamado y lo tengo que hacer. La Juanfe, como todo el mundo la conoce, pues hace 19 años comienza este trabajo que estaba lejos de la evidencia económica global. Pues uno era evidente. Cartagena, como les dije, tenía la mortalidad infantil más alta del país, la tercera en América Latina, y me le metí durísimo, durísimo, durísimo. Estudié un modelo en Anaheim, en California, lo colombianicé, y tampoco era un modelo, o sea, realmente este hospital en Anaheim lo que tenía era la mortalidad perinatal e infantil más bajita de todo el hemisferio, y lo único que tenían, que es obvio, pero que la gente no lo hace, era realmente tener unos recursos dispuestos para la salud. Médicos de muy alto nivel, tecnología, equipos tecnológicos y obviamente protocolos para que tú puedas trabajar. Yo hice esa visita a Anaheim y para mí fue clarísimo por dónde tenía que ir. Y la Juanfe monta una unidad de cuidados intensivos neonatales porque ahí estaba focalizada la mortalidad infantil en su mayoría. Y de manera muy exitosa y obviamente con personas y organizaciones que me acompañaban para la medición. Eso es muy importante, porque lo que no se mide, pues sinceramente, no existe y sin eso no hay unos debates. Y lógicamente, ahora,
esta es una conferencia de 30 minutos, de 25 minutos, no les puedo alcanzar a explicar a ustedes lo que fue arrancar una unidad de cuidados intensivos en un hospital público con un sindicato bravísimo, ¿no? Una persona que no es de Cartagena, aunque ya me conocían, pero realmente habían unas fuerzas dificilísimas para arrancar esto. Sin embargo, lo hicimos y lo hicimos de manera muy exitosa. La Juanfe salvó en aquel entonces más de 4.800, 4.900 bebés. Sacamos de la desnutrición crónica severa más de 22.000 niños. Y en los primeros 8 años de operación, pues logramos bajar la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81% en una política pública. Y lo más increíble es que eso no le costó a la Juanfe más de, ¿qué? $700.000, $800.000. Lo hicimos con muchísimo éxito, o sea, increíblemente. Pero cuando yo hablo de que empezamos a trabajar en un tema que estaba lejos de la evidencia, era que en aquel entonces, cuando se promulgaron los Objetivos del Desarrollo de Milenio, que son hoy los sostenibles, pues pocos entendemos qué es eso, porque eso se convierte en nuestra industria. Y así como está el sector de hidrocarburos, está el sector financiero, pues aquí este es un sector. Y aquí también hay corrupción y de aquí se juegan cosas muy buenas como juegos muy sucios. A ver, ¿a qué decirlo? Hay jugadores fantásticos, como hay también charlatanes, me hago entender. Pero para mí era muy claro, que esta era una industria y que tenía que montar una empresa social. Entonces, en aquel entonces, cuando se habla del emprendimiento social, la gente poco lo entendía, ¿no? De hecho, por muchos años los emprendedores fuimos señalados de locos, ¿no? Cuando una persona arranca un emprendimiento, muchas veces la gente dice, wow, o sea, se va a meter al mar más bravo, y a mí me pasó. Pero cuando estábamos trabajando en la mortalidad infantil, nos enfocamos en la raíz del problema, en ese entonces también, y la raíz del problema era el embarazo adolescente. Entonces, por eso yo digo que estaba lejos de la evidencia, porque en aquel entonces no había una evidencia muy clara de que el embarazo adolescente era un perpetuador de la pobreza. Y estas niñas que se encontraban en la base de la pirámide y en condiciones de vulnerabilidad, la gente no se lo tomaba en serio, porque a la pobreza la metían en una olla y la pobreza era todo. Sí saben, a ver cómo les explico esto, es como, a ver, porque en los términos de pobreza hay muchísimos matices y cada a lo que se apunta tiene unas estrategias diferentes, porque no todo funciona igual. Y cuando uno entiende, por ejemplo, que el embarazo en jóvenes debajo de la línea de pobreza las condenaba de por vida, alrededor de todo esto había un cúmulo de situaciones que llevaban no solo a las adolescentes, sino a sus hijos y a sus familias a jamás salir de la pobreza. Y eso a mí me causaba una impresión muy grande. Además, entendamos algo, que cuando una niña es pobre, queda embarazada, pues tiene deserción escolar. Y no hay nada peor que eso, porque es un perpetuador del subdesarrollo. Entonces, en ese entonces comencé a engancharme en un tema que a mí me apasiona, que se llama la economía del desarrollo. Y empecé a estudiar muchos modelos que atacaban la pobreza de manera contundente, pero por eso les digo, con una cantidad de matices. Pero para mí, yo siempre he sido, hasta que yo no saque de la pobreza a una persona, no descanso, me hago entender. Yo soy supremamente respetuosa de lo que hacen las entidades sin ánimo de lucro en el mundo al entrar en diferentes fragmentos de pobreza. Por ejemplo, un señor llamado Mohamed Yunus, él tiene un tema
espectacular que se llama el Banco de las Oportunidades, donde tiene todo el sistema de microcréditos, de deudores solidarios, es muy sólido y ayuda un montón, pero esa es una herramienta nada más. O por ejemplo, cuando uno estudia la organización World Vision, que le da gafas a todos los niños en el mundo, bueno, no todos los niños en el mundo, pero ese es su propósito, para que puedan leer y estudiar, pues ese es un pedazo. Yo no quería eso, yo quería de manera definitiva sacar de la pobreza a la persona, punto, valiéndome de una cantidad de elementos, pero que además no voy a volver a repetir. Entonces, imagínense en lo que yo me embarco, empezando porque se me pararon 10 madres adolescentes enfrente de esa primera vez y tenía una de 13 años, yo recuerdo muy bien, otra de 18 que estaba embarazada de su segundo hijo y el otro niño pues lo tenía agarrado de la mano. Una niña sumida en la prostitución de 15, otra niña consumiendo sustancias y la última con todas las anteriores. Entonces, ¿qué me pasó? Fracasé. Y yo lo digo abiertamente, fracasé porque era tal mi necesidad de sacar de la pobreza a la gente, era tal que además yo estaba absolutamente enamorada de este proyecto, pero no me salía, imagínense la frustración, no me salía. Me pasaba, por ejemplo, no había nada que las empoderara a esas niñas. Había suicidios, había consumo de drogas, era algo que jalaba que esas niñas no podían salir adelante. Fracasé muchísimos años. Y yo por eso hablo un montón y digo que es que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Nosotros los emprendedores entendemos que el fracaso es anterior al éxito. Y de las cosas que yo hablo y digo permanentemente es, no conozco a un hombre, una persona que sea exitosa sin que se haya pegado su totazo. Pero realmente el arte está en pararse rápidamente, haber aprendido la lección muy rápidamente porque tengo que perder. Entonces, muy bien, cuando uno, sí, yo tuve que pasar por todas las etapas de un emprendedor, o sea, desde el entusiasmo hasta la frustración, de soñar a fracasar una y otra vez. Porque es que montar una empresa social no solo requería de un gran entendimiento acerca de la descomposición social, sino se requiere de la determinación y saber entrar al corazón de las personas que han vivido en abandono, la pobreza, las enfermedades, la muerte, como les decía. Es algo así como tener un manejo empresarial, ¿no? Con una contundencia empresarial, pero con una profunda compasión. Esa es una mezcla. A mí me gusta liderar con amor, o sea, mucha gente se puede confundir y decir, oiga, no, esa berraquera de Catalina Escobar, pero a la vez mezclada con un profundo amor. Hace poco, fíjense, hace como 3 meses, de hecho en plena pandemia, el periódico El País de España me sacó un especial y el título es Catalina Escobar, una feminista amorosa. A mí me pusieron un título y me encantó, porque es verdad, y hay que liderar con amor, y liderar con amor requiere de un conocimiento y de un entendimiento para poder hacer tu empresa social o, en mi caso, hacerlo realmente exitoso. Después de varios años, se saca este modelo tan impresionante que invierte en madres adolescentes. Es un modelo de desarrollo social sostenible llamado modelo 360 grados, que rompe los ciclos de pobreza en madres adolescentes de base de pirámide. Con tan solo una intervención de 2 años, a ellas las educamos, las hacemos socialmente productivas, les damos el primer empleo, pero lo más importante, les damos todas las herramientas para que se empoderen.
pongan su dignidad por encima de todo y sean responsables de su sexualidad. Nuestra sede principal queda en Cartagena, pero también tenemos operación en Medellín hace 2 años y medio, estamos en Panamá hace 5 años y hace 3 años en Chile. Nuestros proyectos a corto plazo son definitivamente Guayaquil, con la alcaldesa de Guayaquil, un proyecto que vamos a comenzar en grande allá, y yo creo que vamos a arrancar muy pronto en Barranquilla. Hoy la Juanfe en Cartagena es el principal proveedor de mano de obra femenina calificada de base pirámide. Y el tema no es solo educación, es todo un modelo holístico. Porque es que sacar de la pobreza a la gente no es únicamente darle trabajo, es cómo empoderamos a la gente. Y todo el mundo habla de empoderar a una mujer. Vaya, empodérenla, háganlo. De las cosas más difíciles, porque el conocimiento nuestro que tenemos de la base de la pirámide, porque toma las decisiones, es de las cosas más valiosas, es un activo muy valioso que tenemos. En todo este tiempo, no solo he tenido a mi cargo el impacto social medible de esta organización, la sostenibilidad, la replicabilidad, la escalabilidad del modelo, sino también liderar un tema tan importante como crucial y que hoy tiene una amplia evidencia mundial, y es el fundamento basado en tantos años de experiencia. Y es que la equidad de género no es solo lo más justo, sino el mejor negocio para la sociedad. Entonces, yo no solo dirijo una organización, sino yo también tomé la decisión de ser líder. Y ser líder se necesita también de una gran capacidad, porque te chocas contra organizaciones, personas y contra las injusticias sociales para las cuales tienes que tener unas batallas. El tema de equidad de género es un tema que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Las estadísticas globales muestran que cuando una joven, una niña, cursa un año adicional de secundaria, sus ingresos futuros se aumentan de un 15 a un 25%. Hay una correlación directa entre niñas estudiando y el desarrollo de un país. Y eso además va a generar más desarrollo porque el 90% de los ingresos de una mujer los invierte en su familia y en su sociedad, en su comunidad, comparado con un 30% de los hombres. De hecho, fíjense, actualmente la India está haciendo un experimento para que el sistema de educación escolar aumente la cobertura. La India tomó la decisión, el gobierno hindú tomó la decisión de aumentar la cobertura de su población femenina en un 10% adicional. Y los expertos ya están diagnosticando que cuando esas niñas se gradúen y comiencen a trabajar, eso le va a significar un 4% adicional en puntos, o sea, en puntos a su Producto Interno Bruto en este momento a su país. Miren, cuando una niña estudia, se reduce la pobreza, se reduce la mortalidad infantil, se reduce el embarazo a temprana edad, incluso se reducen las tasas del VIH. O sea, es increíble el generador de desarrollo por el simple hecho que una niña se quede a estudiar. Miren, un país progresa cuando sus mujeres progresan. Es así de simple. Nosotras las mujeres y las niñas conformamos el 51% de la población global. ¿Cómo estamos pensando tener un verdadero desarrollo social sostenible si nos están dejando atrás? Nos están dejando la mitad de la población atrás. Yo me he dedicado a estudiar esto, créanme, y es un tema apasionante. La equidad de género pretende poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, porque es que además no es solo un derecho humano básico, sino es crucial para el desarrollo sostenible. El empoderamiento de las mujeres y las niñas, o sea, si se empoderan las niñas y las mujeres, gana la sociedad y ganamos todos. Entonces,
¿Qué pasa? Este es un concepto que se ha estudiado, pero integrarlo a la sociedad y a las políticas públicas, a la empresa, a la academia, ha sido de los retos más grandes como humanidad. El enfrentar la desigualdad, el enfrentar todo esto, lo tenemos claro en la evidencia, pero es muy difícil que se integre a la sociedad y en eso estamos. Miren, la mujer a lo largo de la historia ha tenido que padecer la exclusión, ha tenido que padecer la discriminación, el abuso y todo tipo de violencia y de manera transgeneracional, ¿no? Tenemos una deuda histórica con las mujeres y las niñas y yo siento también que yo tengo una deuda con ellas y por eso es esta responsabilidad de reivindicarnos todos socialmente con ellas. ¿Cómo está Colombia en esto? Miren, Colombia ha hecho avances importantes, algunos más significativos que otros, pero además no en la velocidad que queremos. Hay un aumento en términos de participación de mujeres en la economía, eso sin duda, en la representación política, sin duda, y avances en la educación y en la salud, o sea, no lo podemos negar. Miren, según el ranking de paridad de género del Foro Económico Mundial, Colombia pasó de la posición 40 a la posición 22, referente al cierre de brecha, es importante. Pero el más representativo fue la posición de mujeres en cargos ministeriales. Colombia hoy ocupa el primer lugar en el mundo en lograr un gabinete paritario, y eso se lo debemos a Marta Lucía Ramírez, a la vicepresidenta. Entonces, eso ha sido interesante. Las mujeres que ocupan cargos directivos llevan a las empresas a mayor prosperidad. De hecho, hay un estudio muy interesante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que las mujeres en cargos directivos no solo disminuyen la corrupción, las irregularidades administrativas y los pagos de sobornos, sino además contribuyen a entornos dentro de sociedades democráticas y relativamente transparentes. Desafortunadamente en Colombia solo el 8.6, 8.7% de las empresas son lideradas por mujeres y apenas hay un 16% de participación femenina en las juntas directivas. Hay un estudio, es que miren, yo leo mucho esto y me encanta. El gran reto realmente es que se aumente en al menos el 30% de la participación de mujeres en juntas directivas, porque de esa manera se incide mayormente en la productividad y en la innovación. No, también es muy importante tener las cuotas femeninas en las tomas de decisiones políticas del país, en las mesas de negociación. Tener la inclusión en la mujer en este tipo de discursos, ganamos. Así como Colombia ha logrado tener, digamos, ciertos aciertos en el tema de equidad, en los cargos directivos, vamos perdiendo el año en un tema terrible. Y es en materia de violencia y de derechos humanos. 1 de cada 3 mujeres en Colombia reporta algún tipo de violencia. Y ni qué decir el trato a las niñas. Miren, hace unos meses tuve una entrevista para una cadena de televisión en los Estados Unidos y me dijeron, bueno, Cata, ¿cuál ha sido la peor experiencia que usted ha tenido? Y le dije, ¿ustedes quieren ser una persona en desgracia en mi país? Usted solamente tiene que cumplir 2 requisitos, ser niña y ser pobre. Si le quiere ir a un peor, sea afro, y a un peor, sea rural o sea indígena. Esa es la realidad de nuestro país. La vulneración de los derechos de las niñas colombianas y las mujeres no tiene precedentes. Es terrible lo que se ve. Miren, en el año 2019 hubo 98,000 mujeres que presentaron denuncias por violencia, que con seguridad eso es un subregistro. De esas 22,100 y tantas por violencia sexual, y de esas 10,450 fueron niñas de 10 a 14 años.
O sea, cada hora 2 mujeres son abusadas sexualmente en nuestro país. Pero les voy a contar una cosa más dura y dolorosa. En el año 2019 se presentaron 3.000 casos, cerca de 3.000 casos de abuso sexual a niños de 0 a 4 años, donde el 93% fueron niñas. Estamos metidos en una sociedad muy enferma. Y aunque tenemos unas leyes que ayudan a parar a la mujer, como la ley, por ejemplo, del feminicidio, la ley Natalia Ponce de León, que condena el ataque de ácido a la población femenina, Nati la conozco mucho, la he mentoreado, hay una impunidad del 91%. Colombia no cuenta con un sistema que soporte una estrategia de judicialización. Faltan investigadores, faltan fiscales, faltan jueces preparados para orar a favor de las víctimas. No más en Bogotá solamente tenemos 45 fiscales especializados en psicología forense. Imagínense, 45 en 8 millones de habitantes. Y además y saben una cosa, como a mí me encanta leer estadísticas y medir, no he encontrado en ninguna parte como nada contundente, por ejemplo, como encontrar investigaciones o textos que estudien el inmenso costo social y económico que le implica al país la inatención o la falta de justicia a estas víctimas. Ahorita en COVID esto se habla tutiplén, las víctimas confinadas 24/7. Eso sí medimos el desastre económico, el Producto Interno Bruto, eso sí salen los economistas a hablar del desastre económico que es el COVID. Pero miren, tarde que temprano la economía se va a recuperar. Pero ¿quién ha medido la salud mental y el desastre social y económico de tener ese tema de violencia en Colombia? Entonces, un tema clave es la justicia. Pero más importante todavía es que no tenemos una educación fundamentada en los valores de familia, los valores sociales, de comportamiento. El tema comportamental es fundamental. Que además esto no genera confianza dentro del núcleo más importante de formación de la niña o del niño, que es la familia. Porque la familia es donde se realizan las mayores agresiones físicas y sexuales, ¿no? Y no es un ambiente sano para formar a los jóvenes. No está la conciencia y encontramos ambientes muy nocivos, pero también en las escuelas, ¿no? Un país como Colombia debería tener claro, mucho más claro, y dirigir los esfuerzos en torno a la justicia, la inversión en la equidad de género, porque simplemente es progreso para todos. ¿Cuánto fue? Hace como unos 3 años que estuve en Davos, en Suiza, en el Foro Económico, he ido ya 3 veces. Escuché una conferencia magistral de un hombre impresionante que se llama Sir Mark Malloch Brown. Él es presidente del Banco Mundial y fue ex jefe del gabinete de la ONU en la época de Kofi Annan. De hecho, me tocó esa noche sentarme con él al lado en una cena que nos hicieron y tuve la mejor conversación de mi vida, porque es sin duda un ser humano, además, excepcional. Y en la conferencia dijo, ustedes quieren ir rápido en desarrollo, solo tienen que hacer 2 cosas. Inviertan en educación y en mujeres y en niñas. Y con eso me despido, les dejo este mensaje. Sigamos ayudando, implicando, aplaudiendo, trabajando por las mujeres y las niñas de este país, a trabajar, a frenar la pobreza y el subdesarrollo vía embarazo en adolescentes, que es lo que más nos está empobreciendo después de corrupción. Así que nada, doy un agradecimiento muy especial por esta reunión, por haberme dado la oportunidad de mostrar en breve lo que es la organización, la Juanfe, lo que ha sido este trabajo. Y nuevamente, pues los felicito, 35 años es muy importante.
Y bueno, aquí les agradece una gran servidora que estará con ustedes en el INALDE, como dicen por ahí, mientras yo viva. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina, por esta valiosa conferencia, por contarnos toda tu experiencia de vida. Y creo que tenemos espacio para hacer dos preguntas muy puntuales. Nos preguntan los asistentes, los diferentes egresados de INALDE Business School, teniendo en cuenta que la figura de ángeles inversionistas no llegó a consolidarse como tal en Colombia, ¿qué recursos o apoyos podría tener un emprendedor en nuestro país? ¿Cuál es el mejor camino según tu experiencia? Y acompañada a esta pregunta, ¿qué consejos le darías a los emprendedores sociales de hoy? Las tres maneras de nosotros poder crecer y tener inversiones masivas y a largo plazo. Una se llama bonos de impacto social. Y la gran noticia es que logramos la semana pasada firmar un acuerdo de bonos de impacto. Eso es importantísimo porque nosotros le estamos ahorrando al gobierno muchísimo dinero. Entonces estamos teniendo unos fondos de capital frescos que invierten en la Juanfe. Nosotros hacemos la transformación social, que además nuestro modelo ya está aprobado y demostrado. Y a su vez, el gobierno nacional nos paga esos dineros con unos intereses para nosotros entregarlos a los inversionistas. Entonces ya tenemos eso. Y es espectacular porque eso es un logro. En Colombia solamente ha habido una organización que lo ha logrado y es Carvajal. En el mundo son muy reducidos y muy pocos los casos, entonces ha sido un gran acierto la Juanfe. El segundo, el famoso Endowment Fund. Eso empecé a encaminarme en eso desde hace unos 2 años. Son unos fondos a los cuales tengo que trabajar mucho más. Y 3, la política pública. ¿Qué es lo que más lento va? Aunque he asesorado este gobierno, he estado muy de la mano Marta Lucía Ramírez, de la Alta Consejería, eso es muy lento y se me puede demorar varios años. ¿Y qué consejo a los emprendedores sociales? No, pues es que eso para eso hay que escribir un libro de tantas cosas que han pasado, pero yo diría algo muy importante y es, yo siempre hablo de que el fracaso es necesario. No les dé miedo a fracasar tampoco. El tema es, como yo decía, levantarse muy rápidamente. Tienen que aprender a que no se queden en el drama. Es que a mí me ha tocado ver y me ha tocado asesorar varios que se suman en el drama. No. Vea, los emprendedores sociales o los emprendedores de cualquier tipo, pues somos una especie humana y somos diferentes al resto de la humanidad. Y nosotros tenemos claro cuál es la meta. Lo que pasa es que nos toca abrir el camino y abrir el camino pues tiene su sufrimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Tú lo elegiste y de ahí hay que quedarse y de ahí hay que trabajar. Pero entonces no se queden tanto en el tema del fracaso. El fracaso es muy importante en esto. Ustedes no se alcanzan, yo llevo 19 años en este cuento. Entonces, creo que no se desanimen. Todos los días visualicen, traigan esa visión del éxito rápidamente a sus cabezas y pues quitarle tanto drama al fracaso que el fracaso también sirve. Muchas gracias, Catalina. Y ahora que hablas de fracasar, desde tu experiencia, también historia de vida y desde la situación que ha vivido el mundo, tristemente, y Colombia a partir de la pandemia, ¿cómo enfrentar las crisis y los momentos turbulentos y de incertidumbre de la vida profesional, pero también y más importante, de la vida personal? Bueno, están tocando, este es un tema muy profundo, decir la verdad. Las crisis siempre van a existir. Partamos de esa base, entonces, o sea, dejemos de ser románticos. A mí, ¿qué me pasó a nivel personal? Yo me fortalecí mucho más. Me di cuenta y le di mucho más valor a lo que me rodeaba. De hecho, yo no me bajaba de un avión y voy a decir la verdad, redescubrí mi casa y mi casa me pareció espectacular. Hay personas que la están pasando mucho peor que nosotros. Ojo, aquí han habido despidos masivos, hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Es muy duro y es muy triste. A mí me tocó redinamizar y redirigir la organización de otra manera.
Pero es que además yo estoy acostumbrada a los cambios, ningún año se parece al otro. Entonces, para mí, adaptarme rápidamente al cambio fue no solo fácil, sino divertido, pero todo está acá. Todo está en el poder que tú tengas de transformar, en el poder que tengas de adaptar, en el poder que tengas de sollártela, ¿no? Entendamos varias cosas. Hay gente que está mejor que uno. Hay igual que uno, pero hay muchísima más gente que está peor que uno. Entonces, cuando uno entiende ese concepto, uno se pone del lado de ser una persona privilegiada, o por lo menos yo lo pienso así. Y yo soy una mujer muy privilegiada, donde, donde pues mis temas de ayuda humanitaria y mis temas metida en el tema humanitario, pues me fascina y me llena. Lo que pasa es que fue un año diferente. Eh, y bueno, también les quiero hacer una última recomendación que creo que es importante. Oren, mediten, profundicen, tengan gratitud, tengan, denle sentido profundo a su vida, amen a sus hijos, a sus familias. El COVID te manda para un lado, te manda para el otro. Espero que ustedes vayan al lado de las profundas reflexiones para ser mejores personas. El COVID trae eso, el COVID no va a traer nada más. Trae una crisis económica, pero también si uno lo sabe coger, sabe uno hacerlo bien, pues uno profundiza y saca lo mejor de esto. Muchas gracias, Catalina, por compartirnos tu tiempo en esta celebración de 35 años de INALDE. No, feliz de verlos y de escucharlos y aquí siempre, siempre, siempre a la hora.